En Nochebuena, volví a casa sin avisar. Encontré a mi hija temblando afuera, a 0 grados Celsius, sin manta dentro. La familia de mi yerno reía, brindando con cava frente a la chimenea. Abrí la puerta de golpe con mi hija en brazos y dije 6 palabras. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Me bajé del taxi. Mis zapatos pesados se hundieron en la gruesa capa de nieve frente a la casa de mi hija en Querétaro. El viento helado me azotaba la cara como si quisiera arrancarme la piel, obligándome a subir el cuello del abrigo. Después de tantos años como entrenadora de taekwondo, pensé que ya estaba acostumbrada a cualquier reto, desde el calor sofocante del dojo hasta los inviernos más duros. Pero el frío de esta Nochebuena me hizo estremecer. Me quedé allí, frente a la casa iluminada, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Hoy quería sorprender a Camila. Quería ver la sonrisa radiante de mi niña cuando su madre apareciera. De repente, después de tantos meses de ausencia, el patio delantero estaba cubierto de nieve, sin una sola huella, como si a nadie le importara limpiarlo. A través de la gran ventana pude ver la luz cálida que salía de la sala, donde sonaba alegre la música navideña desde una bocina Bluetooth. La canción Feliz Navidad, la que Camila adoraba de niña, ahora llenaba el ambiente. Me acerqué un poco más, tratando de mirar hacia adentro. Una mesa larga cubierta con un mantel rojo brillante se extendía frente a mí, rebosante de platillos tradicionales, un pavo dorado, platos de tamales humeantes, un tazón de ensalada de manzana con pedacitos brillantes de manzana y pasas y copas de vino tinto que relucían bajo las luces. La familia Santillán, la familia de Rodrigo, mi yerno, estaba reunida en pleno. Reconocí a don Eduardo, el padre de Rodrigo, sentado con aire de autoridad, a doña Teresa, su madre, sosteniendo una copa de vino con una sonrisa altiva en los labios, y también a la hermana de Rodrigo, Isabela, con sus 2 hijos pequeños que reían sin parar. Todos alzaban sus copas, brindando alrededor de la chimenea encendida. Pero ¿dónde estaba Camila? Fruncí el ceño, intentando ver más adentro, pensando que quizás estaba sentada en algún rincón escondido. Me había imaginado verla sonriendo y conversando alegremente, como en los viejos tiempos, cuando se me colgaba del cuello para contarme historias interminables. Entonces escuché un ruido, un sonido débil, apenas un quejido que venía del porche. Me giré y sentí que el corazón se me detenía bajo la luz tenue, junto a una maceta de Nochebuena cubierta de nieve. Camila estaba encogida en una vieja silla de madera. Solo llevaba una blusa delgada, sus hombros frágiles temblaban sin control y su cabello despeinado se pegaba a la frente, húmeda por la nieve derretida. Corría hacia ella el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. Camila, grité con la voz rota por el pánico. Me quité de golpe mi chaqueta de entrenadora y la cubrí con urgencia. Mis manos temblorosas tocaron su brazo. Estaba helado, como si no quedara nada de calor en él. Camila levantó la cara, sus ojos enrojecidos, los labios pálidos murmuraron apenas mamá. Su voz era tan débil que casi se deshizo en el aire y se desplomó contra mi hombro. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba a sacudidas, como un pajarito atrapado en la tormenta. Aquí estoy, mi amor, aquí estoy, susurré intentando sonar tranquila, aunque las lágrimas ya me ardían en los ojos. Saqué un suéter extra de mi bolso y lo envolví alrededor de Camila, tratando de pasarle un poco de mi calor. La levanté en brazos mientras sus pantuflas empapadas caían sobre la nieve, dejando una huella desordenada. La estreché contra mí, sintiendo su respiración débil en mi cuello. En ese instante, lo único que quería era sacarla de allí, lejos del frío cortante, lejos de todo lo que la había llevado a ese estado. Pero luego, desde dentro de la casa, las risas seguían sonando, despreocupadas y crueles. Escuché claramente la voz de Rodrigo, grave, cargada de autosuficiencia, alardeando de algo. Toda la mesa estalló en carcajadas y el tintinear de las copas sonó como una música lejana y extraña. Ellos estaban felices, cómodos junto a la chimenea, mientras mi hija, mi propia sangre temblaba afuera en el frío, como si no mereciera entrar a esa casa. Hacía apenas unas horas, yo estaba en el aeropuerto de Guadalajara, con el sudor todavía pegado a la espalda. Después de una semana entera entrenando al equipo nacional de taekwondo, el calor del tatami parecía seguir conmigo, aunque ahora me encontraba en el aire fresco del vestíbulo del aeropuerto. Jalaba mi vieja maleta tan emocionada que apenas podía quedarme quieta, solo de imaginar cómo se iluminaría el rostro de Camila al verme aparecer de sorpresa en Nochebuena. El corazón me latía con fuerza. Ella siempre había sido mi luz desde que era niña y se aferraba a mis piernas para
para que le contara un cuento, hasta convertirse en una joven dulce, cuya sonrisa derribaba el cansancio de mis días más duros. Pero mi trabajo, como entrenadora principal, me llevaba de un lugar a otro de Ciudad de México, a torneos internacionales, robándome los momentos junto a Camila. Cada vez que me alejaba, me repetía solo un torneo más, y después estaré con ella. Y ahora estaba aquí, lista para una Navidad de reencuentro que estaba segura la haría feliz. Me senté en la sala de espera para el vuelo a Querétaro, y saqué el teléfono para llamar a Camila. Quería avisarle, escuchar su voz, y asegurarme de que estaba en casa. El timbre sonó largo. Cada tutú pensaba mis nervios. Nadie contestó. Fruncí el ceño, pensando que quizá estaba ocupada preparando la cena de Navidad con la familia Santillán. Volví a llamar una vez, luego otra, y siempre lo mismo. Silencio. Una inquietud se me metió en el pecho como una mancha de tinta que se expande sobre el papel. Le mandé un mensaje: mamá, ya viene, estás en casa. Y me quedé mirando la pantalla, esperando ver el puntito azul, pero nada apareció. Traté de sacudirme la mala espina, convenciéndome de que seguro había dejado el celular en algún rincón o estaba distraída decorando el árbol, como cada año. El avión aterrizó en Querétaro cuando ya estaba oscuro. Arrastré la maleta fuera del aeropuerto y el frío de la noche de invierno me caló enseguida en la piel alrededor. Las familias se abrazaban, reían y se preparaban para la misa de medianoche. Un padre cargaba a su hijita en los hombros. La niña sostenía una paleta en forma de pino y se reía feliz. Los miré y un nudo me apretó el pecho. Yo también había cargado a Camila, así también la había llevado de la mano por calles llenas de luces navideñas, pero ahora estaba sola, jalando una maleta pesada, saliendo del aeropuerto con una soledad indescriptible. Hice señas a un taxi y con voz ronca por el cansancio dije: lléveme a Colinas, calle 12. De camino, el tráfico estaba atascado, las calles llenas de gente abrigada con chamarras y bufandas que se dirigía a la iglesia para la misa. Yo iba en el taxi mirando por la ventana las luces cálidas que salían de las casas a los costados. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos, mezcladas con un coro que cantaba Noche de Paz en algún lugar. Sonreí imaginando a Camila ocupada en la cocina, preparando los tamales que había aprendido de mí. Cuando el coche se detuvo en un cruce, miré hacia afuera y de pronto vi a un grupo de policías dirigiendo el tráfico entre ellos. Reconocí a Diego, mi antiguo alumno de los días en que daba clases de taekwondo en la escuela deportiva local. Estaba alto, con porte firme dentro de su uniforme de policía, pero aún conservaba la misma sonrisa bondadosa de siempre. Bajé la ventanilla y grité: Diego. Él volteó y sus ojos brillaron al reconocerme. Diego corrió hacia mí. Su aliento se volvía vapor blanco en el aire frío. Señora Rosa ya regresó, exclamó, acomodándose el gorro de policía. Sonreí intentando disimular el cansancio. Sí, acabo de terminar la capacitación en Guadalajara. ¿Sigues trabajando en Querétaro? ¿Cómo has estado? Diego asintió con una sonrisa radiante. Sigo aquí como policía de tránsito. ¿Vino a pasar Navidad con su familia? Sí, vine con Camila, respondí, y mi corazón se calentó al mencionar a mi hija. Pero en ese momento el rostro de Diego se quedó rígido. Su sonrisa se desvaneció. Una chispa de duda pasó por sus ojos, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. Una mala corazonada se encendió en mí como una llama que empieza a expandirse. ¿Qué pasa, Diego? ¿Hay algún problema? Pregunté bajando la voz. Él negó con la cabeza, forzando una sonrisa. No, no es nada, señora, solo que, qué bueno que haya regresado. Pero en sus ojos se notaba la preocupación. Quise preguntarle más, pero el semáforo cambió a verde. El chofer aceleró y el auto arrancó, dejando a Diego mirándome desde la calle con la mano, apretando fuerte la visera de su gorra. Al acercarnos a la casa de Camila y su esposo, le pedí al chofer que se detuviera a cierta distancia del portón. Quería darles una sorpresa, ver la cara de Camila al encontrarme de pie frente a la puerta. Tomé mi maleta y caminé por el camino cubierto de nieve. Mis zapatos dejaban huellas hondas en el suelo. La luz amarilla de las casas alrededor iluminaba como si fueran velas encendidas. Desde lejos escuché el sonido de una guitarra y cantos que salían desde la sala de Camila. Sonreí imaginando a mi hija, cantando como cuando era niña, cuando se paraba junto a mí y entonaba los peces en el río con esa voz tan clara. Dejé la maleta en el escalón, respiré hondo y me preparé para tocar la puerta. Pero entonces, una carcajada burlona salió de la casa tan afilada como un cuchillo cortando el aire. Me quedé helada, la mano levantada sin llegar a tocar la voz grave y áspera de don Eduardo.
El padre de Rodrigo, retumbó Clara. A eso le llaman nuera, una mujer que no puede dar hijos. 4 abortos espontáneos. ¿No le han dado ya suficiente vergüenza? Su risa sonaba pesada, llena de desprecio. Luego entró la voz de Rodrigo, fría y cruel. Siempre finge depresión. Se encierra en la habitación para no hacer nada. Si no fuera por mis padres, ya la habría echado desde hace mucho. Otra risa estalló, seguida del tintinear de copas de vino. Escuché a Isabela, la hermana de Rodrigo, con un tono venenoso. Sí, inútil total. Una esposa que no puede tener hijos. ¿Para qué sirve? Finge estar enferma solo para que la consientan. ¡Qué ridículo! Cada palabra era como un cuchillo directo al corazón. Me quedé ahí, paralizada, con la respiración atorada en la garganta. Así trataban a mi Camila, mi hija, la que soñaba con una familia feliz, la que preparaba cada comida con tanto esmero para su esposo. Ahora la humillaban de esa manera. 4 abortos y cada uno la había dejado llorando hasta quedarse sin lágrimas en mis llamadas telefónicas. Y ahora decían que fingía. Cerré los puños, sintiendo cómo mis uñas se clavaban en la palma de mi mano. Y fue entonces cuando vi a Camila encogida en una silla de madera en el porche, con solo una blusa delgada, la cabeza gacha y todo el cuerpo temblando bajo el frío helado. Mis ojos se nublaron, el corazón se me detuvo. Cargué a Camila en mis brazos. Su cuerpo aún temblaba, helado como un bloque de hielo. Mis manos también temblaban, no solo por el frío que calaba hasta los huesos en la noche nevada de Querétaro, sino por la furia que me ardía en el pecho. Cada paso que daba hacia la puerta de la casa de los Santillán pesaba como si llevara 1000 kilos, pero no me detuve. Golpeé con fuerza la puerta de madera. Los golpes sonaron firmes, opacando la música navideña que retumbaba desde adentro. El Jingle Bells se repetía una y otra vez, como una burla frente a la escena dolorosa que acababa de presenciar. Nadie salió a abrir. Apreté los dientes y volví a golpear más fuerte, como si quisiera derribar esa puerta de un solo golpe. Al final, la puerta se abrió. Doña Teresa estaba ahí con una copa de vino tinto que se balanceaba en su mano, los labios pintados de un rojo intenso y brillosos bajo la luz. El olor a alcohol emanaba de ella, pero en su rostro se dibujaba una sonrisa forzada que intentaba parecer cordial. «Hey, doña Rosa, qué sorpresa que venga así de repente», dijo con voz melosa pero falsa, como si yo fuera una invitada, no deseada. ¿Por qué no avisó antes para recibirla como se debe? La miré directo a los ojos, sin molestarme en esconder mi rabia. Avisar antes. Gruñí cada palabra, saliendo como un silbido entre los dientes. Si hubiera avisado, ¿cómo habría visto esto? ¿Qué le hicieron a mi hija? Apreté más fuerte a Camila en mis brazos, sintiendo su débil respiración contra mi hombro. Cada aliento suyo era un recordatorio de que no podía dejar las cosas así. Teresa arqueó una ceja. Me arrodillé mirándola a los ojos, intentando pasarle un poco de fuerza, aunque dentro de mí solo había una tormenta de ira y dolor. La sala de los Santillana seguía iluminada, la chimenea crepita, pero el ambiente era espeso, como si todos esperaran una explosión. Rodrigo se acercó, la cara roja por el alcohol, los ojos brillando de soberbia. Bajó la voz con frialdad, pero sin perder la arrogancia de quien se cree dueño de todo. «Usted no tiene derecho a armar un escándalo en mi casa». Rosa recalcó las palabras «mi casa», como si quisiera recordarme que yo era una extraña que no pertenecía allí. Se irguió con una mano en la cadera y la camisa entreabierta en gesto de desprecio, pero en sus ojos alcancé a ver un destello de inseguridad. Sabía que yo no era alguien fácil de someter. Me puse de pie de golpe. Lo señalé directo a la cara y mi voz tembló de furia. «Que no tengo derecho. ¿Y tú? Tú tienes derecho a echar a mi hija al frío, a dejar que casi se muera congelada». Sentí la sangre hervir en mi cabeza. Cada palabra salía disparada desde el pecho. «¿A eso le llamas esposo? ¿A eso le llamas familia?» Miré alrededor, hacia la mesa del banquete, con los platos aún humeantes, las copas de vino brillando como si todo aquello se burlara del sufrimiento de Camila. Don Eduardo se levantó despacio de la cabecera, se acomodó el saco y su voz grave resonó con autoridad. «Ya basta, doña Rosa. Esto es un asunto de familia. Una mujer que no pudo dar hijos debe aprender a soportar. Esa es la tradición». Sus palabras cayeron como un martillazo, heladas y crueles. Lo miré a los ojos y vi la soberbia de un hombre que había sido juez, acostumbrado a tener todo bajo control. Pero hoy había escogido. Mi voz explotó fuerte y cortante. «Así se banquete Auron mientras mi hija estaba afuera, a 0 grados, sin abrigo, sin un bocado. A eso le llaman tradición. A eso le llaman humanidad». Teresa se encogió de hombros con una sonrisa fría, como si yo estuviera exagerando. «Un asunto sin importancia. Una mujer que no puede tener hijos, aunque coma, solo desperdicia». Doña Rosa dijo con voz
voz suave pero cargada de desprecio. Levantó la copa de vino y bebió un sorbo, como si quisiera demostrar que no le importaban en lo más mínimo mis sentimientos ni los de Camila. Isabela también se metió desde la mesa con un tono ácido, como echando sal a la herida. Su hija siempre usa la depresión como excusa para evitar el trabajo. En todo este año, ¿alguna vez preparó una comida decente para la familia? Solo sabe tirarse en la cama, quejarse y fastidiar a todos. Movió la cabeza con una mirada llena de burla, como si Camila fuera una carga que toda la familia Santillán debía soportar. Los murmullos de los parientes alrededor de la mesa fueron aumentando. Algunos movieron la cabeza, otros rieron con pero el dolor, una y otra vez, la había empujado al abismo de la depresión. Yo había intentado estar a su lado, aunque fuera a través de llamadas a distancia, pero jamás imaginé que la familia Santillán, aquellos en quienes confié, tratarían a mi hija de esa manera. Rodrigo, mi yerno, a quien alguna vez consideré un hombre decente, ahora mostraba su verdadero rostro, un verdugo invisible que expulsaba a mi hija al frío, tratándola como basura. Estaba a punto. Solo la estamos educando, Rosa. Una esposa debe saber cuál es su lugar. Deberías agradecernos por haberla aguantado tanto tiempo. Rodrigo dio un paso más cerca, sus ojos rojos por el alcohol y la rabia. Escupió las palabras con un tono duro, como si masticar a cada una antes de soltarla. Ella finge depresión, finge dolor para no hacer nada. Nadie la golpea, solo estamos hartos de su inutilidad. Se detuvo, me miró fijo y esbozó una sonrisa torcida. Enséñale de nuevo a tu hija, Rosa. Nadie pierde embarazos 4 veces seguidas. A lo mejor fue a propósito. Esas palabras fueron como una cuchilla afilada. No solo atravesaron mi corazón, también desgarraron las heridas que Camila nunca pudo cerrar. Escuché como su respiración se cortaba, como si le hubieran dado un golpe en el pecho. 4 abortos espontáneos. 4 veces que me llamó llorando con la voz rota diciéndome que había perdido a los hijos, que jamás pudo cargar en brazos. Cada vez yo solo podía abrazar el teléfono impotente desde lejos, intentando consolarla con palabras vacías. Y ahora Rodrigo se atrevía a pararse frente a mí y decir que ella lo había hecho a propósito. Cerré el puño con fuerza. Sentí mis uñas clavarse en la palma y la sangre subir a mi rostro. Había cruzado el límite sin poder soportarlo más. Saqué el teléfono del bolsillo del abrigo. La mano me temblaba, pero marqué rápido el número de la comisaría más cercana. Voy a llamar a la policía, dije con la voz fría como el hielo, aunque por dentro era un huracán. La denuncia será presentada. Ustedes van a pagar ante la ley. Recalqué cada palabra como si las grabara en el aire para que todos supieran que no estaba jugando. Rodrigo se quedó paralizado. La botella de vino se le cayó de la mano con un clac sobre el piso de madera. El vino rojo manchó la alfombra costosa. Me miró con un destello de pánico en los ojos, aunque trató de recuperar su aire de superioridad. ¿Se atreve?, gritó, pero la voz ya le temblaba, como si no hubiera esperado que yo llegara tan lejos. Don Eduardo, que había estado observando con el rostro frío, dio un paso al frente. Se acomodó la corbata y su voz grave y ronca retumbó con autoridad. No tienes idea de a quién estás desafiando, Rosa. He pasado mi vida sentado en la silla de juez. He visto las cosas más horribles de este mundo. ¿Crees que una llamada tuya nos va a hacer temblar? Me miró con unos ojos filosos como cuchillos, como queriendo recordarme que la familia Santillán no era fácil de doblegar, pero yo no retrocedí. Había visto a mi hija temblar en el frío y nada, ni siquiera el poder de don Eduardo me iba a hacer callar. Isabela desde la mesa cruzó los brazos y soltó una sonrisa burlona. Haga la llamada si quiere, doña Rosa, dijo con un tono provocador. Veamos quién le cree más, una vieja chiflada o una familia respetada como la nuestra. ¿Cree que la policía se pondrá de su lado? Se rió una risa venenosa, convencida de que yo iba a fracasar. Camila, todavía sentada en el sofá, me jaló de la manga, su voz temblando en un susurro. Mamá, por favor, no lo hagas. Yo solo quiero paz. Sus ojos enrojecidos, llenos de miedo, parecían decir que temía que todo empeorara. La miré sintiendo que el corazón se me apretaba. Sabía que estaba asustada de la venganza de los Santillán, de que las humillaciones siguieran cayendo sobre ella, pero también sabía que si me detenía ahora, Camila quedaría atrapada en ese dolor para siempre. Le apreté la mano con fuerza, intentando pasarle un poco de mi valor. No tienes que tener miedo, le dije con voz baja, pero firme. Yo te voy a proteger, te lo prometo. La levanté en brazos y la nieve de su ropa cayó al tapete como pedazos rotos de un sueño destruido. No me
me importaron las miradas de desprecio de la familia Santillán ni las amenazas que soltaban. Solo sabía que debía sacarla de ese lugar, de esa jaula de crueldad en la que había estado encerrada demasiado tiempo. Cuando me di vuelta hacia la puerta, alcancé a ver a Diego en el porche a través del vidrio empañado. Tenía la mano sobre el radio, los ojos encendidos como un fuego oculto, listo para actuar en cualquier momento. Le hice un leve gesto con la cabeza suficiente para que entendiera que estaba lista para la batalla. Diego respondió con un asentimiento firme, su mano aún apretando el radio como una promesa de que estaría a mi lado. Salí sin mirar atrás. A mis espaldas escuché a Teresa gritarle a la empleada que limpiara el vino derramado en la alfombra. Escuché a Rodrigo golpear la mesa con la mano, murmurando una maldición, y después la voz grave pero colérica de don Eduardo resonó mientras llamaba a alguien por teléfono. Todos esos ruidos eran como flechas clavándose en mi espalda, pero ya no me importaban. Llevé a Camila a mi pequeño departamento cerca del Centro de Entrenamiento Nacional, donde había vivido tantos años como entrenadora. El lugar no tenía nada de lujoso, solo una sala con un sofá viejo, una cocina sencilla en la esquina y algunas fotos familiares colgadas en la pared. Pero para mí, este era un lugar seguro donde podía proteger a la niña de los insultos y del frío cruel de la familia Santillán. Llevé a Camila a su habitación y la acomodé suavemente en la cama. Ella seguía temblando, aunque ya estaba envuelta en mi abrigo grueso. Busqué en el closet un suéter viejo, se lo puse y luego preparé una taza de chocolate caliente cuyo aroma dulce llenó el aire helado. «Tómalo, hija», susurré poniendo la taza en sus manos, pero ella solo miró el chocolate con los ojos vacíos, como si ya no creyera que merecía un poco de calor. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Diego. Su voz grave y firme llegó por la línea. «Doña Rosa, acabo de levantar el reporte inicial en la comisaría, pero creo que la familia Santillán no se quedará tranquila. Tienen poder. Usted lo sabe. Estoy dispuesto a declarar como testigo si lo necesita». Sentí la determinación en su tono, como una pequeña llama que nunca se apaga. Diego, mi antiguo alumno, el que alguna vez se paró en el salón con los ojos brillantes, ahora estaba a mi lado, en otra batalla. «Ayúdame a prepararme, Diego», respondí con una voz breve pero llena de gratitud. «Esto puede ser una pelea larga». Él solo contestó con una frase sencilla: «Lo entiendo, maestra. Aquí estaré». A la mañana siguiente llevé a Camila con una psicóloga en el centro de la ciudad. La doctora Morales, una mujer mayor, con una mirada tierna, nos recibió en un cuartito acogedor. Después de hablar con Camila, me miró con voz grave y triste. Ella sufre una depresión severa. «Doña Rosa, 4 abortos espontáneos sumados a los insultos constantes de su familia política le han quitado la confianza en sí misma. Necesita descanso, tratamiento y sobre todo sentirse segura». Asentí, sintiendo como el corazón se me apretaba. Ya sabía que Camila no estaba bien, pero escucharlo de boca de la doctora fue como otra puñalada. La miré acurrucada en la silla, las manos entrelazadas con fuerza, y me culpé por no haber estado antes a su lado. Esa tarde, Diego pasó por el departamento. Vestía ropa normal, no el uniforme de policía, y llevaba una bolsa con frutas y unos cuantos libros de cocina viejos. Los puso frente a Camila y algo dudoso dijo: «Sé que te gusta cocinar. Pensé que si empiezas de nuevo con cosas pequeñas como un flan o una sopa de fideos, te sentirías mejor». Su voz era suave, pero noté la preocupación en sus ojos. Camila bajó la cabeza, agarrando el borde de su blusa, y murmuró: «Gracias, pero ya no creo que pueda hacer nada». Sus palabras me atravesaron como una aguja en el pecho. Diego se entristeció un instante, pero no la presionó, solo asintió en silencio. Dejó la bolsa de frutas sobre la mesa y se volvió hacia mí. «Doña Rosa, lo que necesite, dígamelo. Yo la ayudo». Por la noche, cuando Camila ya dormía, me senté en la mesa de la cocina bajo la luz tenue que caía sobre un montón de papeles. Escuché un ruido afuera y luego vi un sobre grueso deslizarse por debajo de la puerta, silencioso como una amenaza muda. Lo abrí. Adentro había una hoja con unas letras torpes escritas a mano: «No se enfrente a la familia Santillán si no quiere terminar con la vida miserable como su hija. Ríndase». Sentí la sangre hervir al leerlo. Apreté el papel hasta hacerlo bola y lo lancé con fuerza al basurero. El sonido seco quebró el silencio. Esa amenaza no me asustó. Al contrario, me dio más fuerza. Pensaban que yo iba a retroceder. Estaban equivocados. Esa misma noche me puse a ordenar todos los comprobantes de dinero que le había mandado a Camila durante los años pasados, los recibos del banco, los mensajes con mis notas de cariño. Todo era prueba de que siempre traté de apoyarla, aunque sabía que ese dinero lo habían malgastado Rodrigo y su familia. Cada papel era un recuerdo. Las veces que Camila me llamaba con la voz temblorosa para decirme que quería comprar algo para la casa, pero Rodrigo le respondía que no hacía falta. Apreté tanto
tanto la pluma que casi se rompe. Yo había confiado en Rodrigo. Pensé que cuidaría a mi hija, pero él solo vio en Camila una herramienta y cuando dejó de serle útil, la desechó sin piedad. Camila se despertó a medianoche. Salió de la habitación con las piernas temblorosas. Me vio sentada allí, entre un montón de papeles, con la mirada cansada pero llena de miedo. Mamá susurró con la voz quebrada: tengo miedo de que hagan algo contigo. Levanté la vista, miré sus ojos enrojecidos y sentí como si me apretaran el corazón. Me puse de pie, caminé hacia ella y la abracé, sintiendo su cuerpo frágil en mis brazos. No tienes que tener miedo, le dije con voz firme, aunque por dentro estaba hecha un nudo. De ahora en adelante yo voy a ser quien te proteja de todo, te lo prometo. Llevé a Camila de vuelta a la cama. Me quedé a su lado hasta que se quedó dormida, pero yo no pude dormir. Regresé a la mesa de la cocina. Seguí ordenando papeles y haciendo la lista de lo que había que hacer. Llamé a un abogado viejo conocido, el que me había ayudado en un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Me prometió revisar el asunto, pero me advirtió: la familia Santillán tiene mucha influencia en Querétaro, señora Rosa. Conocen a mucha gente en los tribunales. Debe prepararse para una pelea larga. Asentí, aunque él no me veía. Lo sé, respondí, pero no voy a detenerme. Las semanas de preparación del expediente pasaron como una pesadilla interminable. Cada noche, bajo la luz tenue de la lámpara en el pequeño departamento, revisaba hoja tras hoja. Volvía a leer cada comprobante de depósito, cada informe médico de Camila. Esos números y letras frías eran prueba del amor que sentía por mi hija, pero también un recordatorio doloroso de todo lo que había sufrido. Al fin llegó el primer día de juicio y sentí como si estuviera entrando en un tatami de taekwondo. Camila y yo entramos al tribunal de Querétaro. El frío de la mañana se colaba a través del abrigo grueso. Mi mano apretaba la suya, notando sus dedos helados temblar en la palma. Sus ojos estaban rojos, con ojeras que mostraban las noches sin dormir. Agachaba la cabeza como queriendo esconderse de las miradas.